Hola a todos, hoy preparamos orejas de carnaval sin gluten, deliciosas. Los ingredientes que vamos a necesitar son harina de uso común sin gluten, azúcar glass, anís, agua, mantequilla, raspadura de piel de limón y de naranja, azúcar blanco, una pizca de sal, un huevo y psyllium. En un bol tamizamos la harina sin gluten junto con el psyllium. El psyllium nos dará la elasticidad a la masa para poder trabajarla mejor y estirar sin que se rompa. Reservamos la harina. En otro bol ponemos el agua, la mantequilla, que tiene que estar derretida pero fría, el anís, una pizca de sal, si la harina que estás usando no tiene sal, el azúcar blanco, la ralladura de la piel de medio limón y la ralladura de la piel de media naranja, que previamente habremos lavado muy bien, y unos 30 gramos de huevo batido. Yo utilizo los huevos de tamaño L y viene a ser medio huevo. Lo mezclamos todo con la varilla manual y enseguida ya podemos ir añadiendo la harina tamizada poco a poco. Removemos con la varilla enérgicamente para que se vaya integrando la harina y la vamos añadiendo en pequeñas cantidades. Cuando ya la he añadido toda y cuesta mezclar con la varilla, sigo removiendo con las manos bien limpias. Y cuando está totalmente mezclada, enharino la mesada, le echo la masa encima y añado un poquito de harina más, justo hasta que la puedo manejar bien sin que se me pegue la masa en las manos. La trabajo un poquito, no hace falta mucho tiempo. Formo una bola y la dejo reposar entre 30 minutos y 1 hora tapada con el mismo bol boca abajo. Mientras tanto, si te está gustando la receta, déjame un like y un comentario y suscríbete a mi canal. Muchas gracias. Pasado el tiempo de reposo, limpiamos bien la mesada y ahora nos untamos las manos con aceite y también untamos el rodillo y la mesada para no tener que añadir más harina. Hacemos un churrito con la masa que quede suficientemente grueso para que podamos partir porciones que queden más o menos del tamaño de una nuez. Redondeamos cada uno de los trocitos de la masa, lo estiramos con el rodillo hasta que quede la masa bien finita y con mucho cuidado de que no se nos rompa, la vamos levantando de la mesada y la ponemos a freír en una sartén con bastante aceite que ya tenemos caliente y enseguida, con un palillo o el mango de una cuchara de madera, le damos forma de oreja presionando desde el centro de la masa hacia el borde de la sartén. Sostenemos un poco el palillo hasta que ya nos retorna la masa y dejamos dorar por ambas partes. Hay que ir con mucho cuidado de que no se quemen porque se fríen muy rápido. Si es necesario, baja el fuego o retira unos segundos la sartén. Las vamos poniendo en un plato con papel de cocina para que absorba el aceite sobrante y después las pasaremos a una bandeja para que no reabsorban el aceite. Cuando ya las tenemos todas fritas y se han enfriado, las extendemos todas y les echamos azúcar glass por encima. Con estas cantidades me han salido 12 orejas. Mira qué orejitas más chulas han quedado. Te animo a prepararlas porque son muy fáciles de hacer y tienen un saborcito riquísimo y quedan crujientes y sabrosas. Si te ha gustado esta receta, por favor, déjame un like y un comentario, compártela y suscríbete a mi canal. Activa la campanita para no perderte mis nuevas recetas y sigue viendo más recetas sin gluten que te dejo por aquí. ¡Hasta la próxima!